Lázaro Cárdenas fue un militar y político mexicano que fue presidente de México entre los años 1934 y 1940, recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, hijo de Dámaso Cárdenas. En 1908 dejó la escuela para apoyar a su padre. En 1911 muere su padre, dejando a su esposa e hijos en una situación económica inestable. Lázaro Cárdenas se unió a los rebeldes para pelear contra Victoriano Huerta. En Sonora conoció a Plutarco Elías Calles. Con la gente de Sonora peleó contra Pancho Villa. En el año de 1928, Lázaro Cárdenas llega a la gubernatura de Michoacán. Fue ahí cuando impulsó la reforma agraria. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal. Infundía empatía, tanto que los indígenas tarascos lo llamaban el Tata Lázaro. Lázaro Cárdenas en 1930 se convierte en presidente del Partido Nacional Revolucionario o PNR, antecesor del llamado PRI. En 1934 toma posesión como presidente de México. Su gobierno se basó en la repartición de tierras. Un escrito hecho por Lázaro Cárdenas decía: "Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos". Firme defensor de una política modernizadora y democrática, Lázaro Cárdenas fomentó la educación a todos los niveles, estimuló la formación de organizaciones sindicales, renovó la administración pública e impulsó, como nadie lo había hecho antes, la reforma agraria. Sus convicciones nacionalistas lo llevaron a nacionalizar los ferrocarriles en 1937 y, al año siguiente, la industria petrolera, que estaba en manos de compañías británicas y estadounidenses. Su posicionamiento en favor de obreros y campesinos frente a los intereses de los poderosos y la defensa de los recursos naturales frente a las injerencias de las compañías extranjeras le proporcionaron un prestigio y una aureola de honestidad que conservaría tras abandonar la presidencia. De todos los tiempos, Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la Revolución Mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello lo enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria. En definitiva, todo un giro socializante del México posrevolucionario que hay que situar en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30. El gobierno de Cárdenas organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre los desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus predecesores juntos habían llegado a distribuir. Pero la distribución de tierras sin proporcionar los servicios de infraestructura necesarios conduce a una agricultura de subsistencia en la que el campesino es capaz de alimentar a su familia, pero no de producir excedente para el mercado. Para evitar los problemas del abastecimiento de las ciudades y el mercado de exportación, Cárdenas recurrió a un sistema comunal genuinamente mexicano, el ejido. Los ejidos incluían a cientos de familias a las que el Banco de Crédito Ejidal proporcionaba financiamiento, escuelas y hospitales. El sexenio de Cárdenas, en resumen, fue un periodo de estabilidad política,
que legó a la posteridad avances significativos en materia de economía, educación y obras políticas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940, pero no la vida política, en la que siguió ejerciendo considerable influencia. Promovió la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que le sucedió en el periodo 1940 a 1946, y él mismo aceptó el cargo de ministro de la Guerra entre 1942 y 1945. También colaboró con el presidente Adolfo López Mateos. El derecho al voto femenino estaba dentro de sus planes, pero no pudo ser posible. Lázaro Cárdenas laboró en diversos proyectos de clínicas para el pueblo y también logró dar educación a muchas personas de escasos medios económicos. Siempre fue fiel defensor de los derechos humanos y de la democracia latinoamericana hasta su muerte. Lázaro Cárdenas del Río muere a los 75 años de edad un 19 de octubre de 1970 a causa del cáncer. Manuel Ávila Camacho nació en Teciutlán, Puebla, en 1897, el tercero de los 9 hijos de Manuel Ávila Castillo, de ocupación arriero. Ávila Camacho cursó su educación primaria en el Liceo Teciuteco. Con el estallido de la Revolución, la familia se vio obligada a abandonar su pueblo natal para establecerse en Puebla, donde se agudizaron sus problemas económicos. Finalmente, se instalaron en la Ciudad de México y ahí, Manuel continuó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Siendo todavía un adolescente, Manuel Ávila Camacho se unió a la Revolución para pelear contra el gobierno de Victoriano Huerta en la Sierra de Puebla. También se unieron a los rebeldes sus hermanos Maximino y Rafael. En apenas 6 años, Manuel Ávila Camacho alcanzó el grado de coronel y se le destinó al Estado Mayor de Lázaro Cárdenas, jefe militar del estado de Michoacán y después gobernador de la entidad. Cárdenas y Ávila Camacho se hicieron entonces buenos amigos. Durante los años de la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, Manuel combatió a los católicos en Michoacán y Jalisco. Mientras tanto, Maximino también peleaba contra los cristeros, pero su actitud era justamente la contraria a la de su hermano. Quemaba pueblos y pasaba por las armas a los rebeldes. Manuel Ávila Camacho alcanzó el grado de general de brigada después de combatir a los rebeldes escobaristas en 1929 bajo el mando de Lázaro Cárdenas. En 1932 fue designado jefe militar de Tabasco y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de Guerra y Marina. Mientras tanto, su hermano Maximino se convirtió en gobernador de Puebla en 1937, donde ejerció el poder con su acostumbrada arrogancia y mano dura. Al acercarse a las elecciones presidenciales de 1940, se vislumbraron 2 posibles candidatos del PRM como posibles sucesores de Lázaro Cárdenas. El primero era Francisco J. Mújica, mentor de Cárdenas, hombre de izquierda, radical, y el segundo era el moderado y conciliador Manuel Ávila Camacho. Contra todo pronóstico, el presidente Cárdenas optó por Ávila Camacho, a pesar de su poca experiencia en el ámbito político. A Maximino no le cayó muy bien la designación de Manuel. Lo consideraba débil, fácilmente manipulable por Cárdenas y creía tener más derecho que él por ser su hermano mayor. Desde su campaña, Manuel Ávila Camacho comenzó a atenuar el radicalismo cardenista. Las elecciones, sin embargo, se celebraron con violencia hacia los numerosos seguidores del candidato opositor, Juan Andreu Almazán, y sin duda el aparato oficial recurrió al fraude. Declarado vencedor, Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1940. El nuevo presidente declaró que era creyente, lo que le valió la crítica de la izquierda y de intelectuales como Daniel Cosío Villegas. Quizás era cálculo político, pero tal vez cumplía sinceramente el último deseo de su madre, que él y sus hermanos no persiguieran a la iglesia. En su gabinete coexistieron diversas facciones, tanto cardenistas como revolucionarias y ávila camachistas. Con rapidez se ocupó de conciliar entre los bandos y tranquilizar al país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 y 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro. 8 días después, México declaró la guerra a las potencias del Eje. Apelando a la unidad nacional en estas circunstancias, Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho, acorde con la de los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio maquinaria, tecnología y créditos.
En ello se fincó la industrialización del país. También con motivo de la guerra logró establecer un pacto con los obreros, que se alejaron de huelgas y manifestaciones. Durante los años de su gobierno floreció la industria cinematográfica mexicana, que vivió su época de oro. En su sexenio se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Cardiología, el Hospital Infantil y el Fondo de Cultura Económica. La red carretera se amplió, lo mismo que las redes de correos y telégrafos. En cuanto a la política agraria, aunque se siguieron fraccionando latifundios, no fueron tantos ni tan extensos como los de la época cardenista. Buena razón para ello era la crisis que enfrentaban muchos de los ejidos creados por su predecesor. Cuando se acercaban las siguientes elecciones presidenciales, Maximino Ávila Camacho, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, creyó que había llegado su momento. Al darse cuenta, sin embargo, de que Miguel Alemán Valdés le estaba ganando la carrera, lo llamó fascineroso en un banquete y amenazó con asesinar. Pero no pudo hacer nada. En circunstancias que siempre parecieron sospechosas, quizá envenenado, Maximino murió en febrero de 1945. Manuel Ávila Camacho entregó la presidencia a Miguel Alemán en 1946. Se retiró de la vida política y, acompañado de su esposa, llevó una intensa vida social, cuyo centro era su rancho La Herradura. Falleció en octubre de 1955. Miguel Alemán Valdés nació en Sayula en el año 1900. Fue un político mexicano, presidente de la República entre 1946 y 1952. Ejerció como abogado en la ciudad de Tampico durante algún tiempo. Desempeñó el cargo de magistrado del Tribunal Supremo del Estado en 1935. En 1936 fue elegido senador y gobernador del estado de Veracruz, tras la muerte del gobernador electo. En el año 1939 se hizo cargo de la campaña electoral que llevaría el general Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República en el año 1940 a 1946. Fue nombrado entonces secretario de Gobernación en el año 1940 a 1945 y cesó en el cargo para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales en el año 1945, siendo elegido presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional en los años 1946 a 1952. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ya muy evidentes en 1946, afectaron considerablemente el periodo presidencial de Alemán, con una disminución de las exportaciones y un aumento del déficit de la balanza de pagos. Las reservas del Banco de México disminuyeron, pero creció la industria siderúrgica y las campañas sanitarias lograron que bajara de modo considerable la tasa de mortalidad. Durante su mandato se erigió la Ciudad Universitaria de México, la mayor del mundo en su época, y se devaluó el peso para contener la inflación. Tras entregar el poder a su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán Valdés se retiró de la vida pública durante casi 10 años. En 1961 fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Turismo, cargo que ostentó hasta su muerte. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y propició, como presidente del Instituto Mexicano de Cultura, la organización de varias academias de Derecho y Ciencias Sociales. Miguel Alemán Valdés dijo alguna vez: "Fue para mí un gran orgullo tomar el cargo del Poder Ejecutivo, pero también requería de una gran responsabilidad". Miguel Alemán estudió en la Escuela Nacional Preparatoria
y finalmente asistió a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Derecho. Le nombraron en 1930 diputado y en 1936 comenzó a ejercer como senador y gobernador, secretario de Gobernación entre 1940 y 1945, año en que admitió para presentarse a las elecciones presidenciales como candidato del Partido de la Revolución Mexicana, rebautizado en enero de 1946 con el nombre de Partido Revolucionario Institucional, al que ahora conocemos como el PRI. Desarrolló la expansión de la red de carreteras y ferrocarriles, mejoró el suministro de agua de Ciudad de México y constituyó en la capital una ciudad universitaria, única en el mundo por su estilo y dimensiones. Su administración fue acusada de corrupción y aparecieron problemas económicos poco después de finalizar su mandato. En sus últimos años de vida regresó a la política activa y se dedicó a promover el turismo y apoyó la celebración de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México en el año de 1968. Fue socio de una de las más grandes concesionarias de México, Televisa. Estudiando el crédito bancario, moralizando la administración pública y abaratando el costo de la vida. Después de elogiar la administración de Ávila Camacho, propone al Congreso 9 reformas de ley, afirmando que la conducta internacional de nuestro país es pacifista, afirmando también que el nuevo mundo debe ser un guardián de las libertades humanas. El noticiero mexicano se une al pueblo saludando al nuevo presidente constitucional de la nación en este día histórico. Miguel Alemán Valdés, el mayor de los hijos de Miguel Alemán González, nació en 1900 en el poblado de Sayula, Veracruz. Su padre trabajaba para las oficinas del telégrafo y tenía una tienda de abarrotes de donde obtenía la mayor parte de sus escasos ingresos. En 1910, Alemán González se unió a la revolución. Mientras su hijo vendía y repartía leche en su pueblo, el general Alemán se ocupaba más del conflicto armado que de su familia. Miguel Alemán Valdés ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1920. Gracias a su simpatía y su carisma, forjó en este plantel grandes amistades que mantuvo toda la vida y le acompañaron en su vida política. Por problemas económicos, 2 veces tuvo que interrumpir sus estudios. En 1925, Alemán se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia, al tiempo que su padre se convertía en diputado en Veracruz. Pero después de un breve periodo de paz, el patriarca alemán se levantó de nuevo en armas en 1928, cuando Obregón buscó reelegirse. Su rebelión fue breve y trágica. Rodeado por sus enemigos, prefirió suicidarse. Por el resto de su vida, su hijo Miguel recordaría uno de sus consejos: dedícate a algo más estable que las armas. Alemán se tituló como abogado en 1928 y 3 años después se casó con Beatriz Velasco, hija de una familia acomodada con quien tuvo 3 hijos. Después de 2 intentos infructuosos por ser electo diputado, Alemán siguió el consejo de su gran amigo Gabriel Ramos Millán de dedicarse a los lucrativos negocios inmobiliarios, en los que demostró ser sumamente hábil. Estos negocios le proporcionaron riqueza suficiente para seguir sin preocupaciones económicas su carrera política. En 1935, Alemán se postuló como senador por Veracruz. Al año siguiente, después del asesinato del gobernador Manlio Fabio Altamirano en el Café de Tacuba, el presidente Cárdenas eligió a Miguel Alemán como candidato al gobierno de ese estado. Alemán apoyó a Lázaro Cárdenas durante su sexenio. También estableció lazos políticos importantes con Manuel Ávila Camacho y cuando este fue designado candidato a la presidencia, nombró a Alemán coordinador de su campaña. Con robo de urnas a punta de pistola o metralleta, acarreo de votantes y relleno con boletas marcadas, Ávila Camacho obtuvo el triunfo en 1940. El premio por su lealtad fue la Secretaría de Gobernación. Desde ahí, Alemán fomentó el turismo, industria que ciertamente beneficiaba sus inversiones inmobiliarias. Manuel Ávila Camacho lo destapó en 1945 como su sucesor. Tras el trámite de las elecciones en un sistema político dominado por el Partido de la Revolución, Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1946.
El propósito central de Alemán fue el progreso económico bajo un sistema capitalista. Su gabinete no estaba compuesto por caciques, sino por universitarios, muchos de ellos viejos amigos y compañeros suyos. En su sexenio se construyeron carreteras como la México-Cuernavaca y se extendieron las vías férreas. También edificó presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial. El crecimiento de aquellos años no tenía parangón en nuestra historia. Mientras tanto, la Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente, surcada de importantes avenidas como Viaducto, División del Norte e Insurgentes. En el nuevo y lujoso fraccionamiento del Pedregal se asentó la élite de la época y en su cercanía se levantó la emblemática ciudad universitaria, con estatua de Alemán incluida. La economía progresó en su sexenio, pero también prosperó la corrupción. Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones. Lo celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones. Era un capitalismo de amigos. Cuando el semanario Presente denunció estos excesos, el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico. El director de la publicación, temeroso de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista y huyó a Argentina. A medida que el gobierno se alejaba de la izquierda, mejoraron las relaciones con Estados Unidos. El presidente Truman visitó México y Alemán viajó a Washington y Nueva York, donde fue recibido por miles de personas. En 1951, Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse. Pero cerrado este camino, el presidente quiso perpetuarse en el poder, escogiendo a un amigo como sucesor suyo. Pero finalmente, optó por su eficiente secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Cosío Villegas, al final del sexenio de Miguel Alemán, escribió un dictamen severo. El tan decantado o ensalzado progreso material e industrial es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas. Tras dejar la presidencia, Miguel Alemán dedicó sus esfuerzos a la Academia de la Lengua, de la que fue miembro y tesorero, al turismo, como presidente del Consejo Nacional de Turismo y a sus negocios. Víctima de un infarto al corazón, murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983.